Dios los bendiga. Estamos nuevamente con las grabaciones. Queremos llevar siempre un mensaje de conocimiento, de paz, de discernir la palabra de Dios. Y entonces, en esta grabación queremos presentarte algo que es fundamental en nuestra fe, en nuestra doctrina, nuestro conocimiento de la palabra de Dios, de la historia y del cristianismo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En las grabaciones queremos que haya una claridad frente a esto. Y debemos aprender en esta grabación lo siguiente: la verdad del diezmo. Debes tener muy claro la verdad del diezmo. No es lo que te digan, sino ¿qué significa el diezmo? Muy bien, vamos a empezar. En la verdad del diezmo hay que diferenciar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque si hablamos de dos realidades hay que diferenciar. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús hace una diferencia entre, Él dice, ustedes hacen cosas de mayores, ustedes tienen una tradición de hombres. No es en referencia al Nuevo Testamento o al cristianismo o a las verdades que sabemos de lo que Jesús enseñó a los apóstoles. Ese es Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es lo que los judíos enseñaron. En el cristianismo hay cosas nuevas que ya vamos a enseñarles. Entonces, en el Antiguo Testamento el diezmo es obligatorio. El Nuevo Testamento se llama ofrenda. En el Antiguo Testamento, Levítico 27:30 y Malaquías 3:8 dice: no decepcionarás, no robarás al Señor tu Dios. En la Reina Valera de hace 500 años se habla de Jehová. El Yahvé es Dios. Entonces hablamos de Levítico 27, Malaquías 3, nos está hablando de lo que es el diezmo como carácter obligatorio o ley mosaica. La ley mosaica y del pueblo de Israel obligaban al diezmo. Estamos por acá. Y pasamos entonces a decir que en el Nuevo Testamento la ofrenda la hace Jesús según la capacidad. 2 Corintios 8. 2 Corintios 8, porque Pablo está haciendo ya, comenzando las comunidades hacia el año 60 en adelante, y comienza a constituir ya unas verdades de ofrenda. Ya San Pablo, siendo fariseo, él decía, ya no del diezmo, ni de las leyes mosaicas antiguas de tradición de hombres del Antiguo Testamento, sino que está hablando ya del Nuevo Testamento. Si vemos acá, entonces la realidad, ¿cuál es? Pongan atención, la realidad es esta. Malaquías 3:5, pon atención, busca Malaquías 3:5. Dice: no defraudarás, y en la defraudar a la viuda, huérfano, extranjero y el jornal del pobre. Repito, a la viuda, huérfano, extranjero y al jornal del pobre. Entonces esa entrega del 10% se constituye en alimentos. Las cosechas del 10% no es dinero, como se ha explicado en muchas partes, y busquen páginas de apología de lo que es el diezmo. Entonces, en las verdades de la ofrenda, ese 10% era estricto, mas no en dinero. Se entregaba al levita. El levita recibía el 10% de alimentos y cosecha y lo repartía a las viudas, huérfanos, extranjeros y al jornalero. Pero si las personas solamente se fijan en Malaquías 3:8, igual que Levítico 27, dice: no robarás a Yahvé o a Jehová. Si ustedes se fijan, ¿de qué está hablando? Es no robar a la viuda, huérfano, extranjero y jornal, porque Yahvé no necesita el 10%.
de los alimentos. Dios hizo los alimentos. Repito, Dios no necesita el 10% de los alimentos que se le daban al levita para repartirlo. Entonces, Jehová no se necesita alimentar de lo que se le da de la cosecha del Antiguo Testamento. No es dinero, no es dinero. Entonces, no robarás. Pero entonces a quien no robarás es al necesitado. Al necesitado. Luego es Antiguo Testamento al levita. No robarás al levita que reparte a los pobres, viuda, huérfano y extranjero. Pero hoy en día en las miles de iglesias, es al pastor. El pastor es el que recoge ese dinero. Entonces hay una serie de realidades que no coinciden realmente con lo que es el diezmo, que es alimento, que es al levita y que es al pobre. El diezmo es alimentos, al levita, que es como el sacerdote. El levita era las 12 tribus de Israel, que no tenía terreno, ni tenía dinero, ni tenía poderes, no tenía lo que tenían las demás tribus de Israel. Lo repartía a los pobres. Y ese es el robar a Jehová, porque Jehová no come, Jehová y Yahvé, que es en la iglesia católica, Yahvé significa eso. Entonces no, en la iglesia católica no es el 10%, sino una ofrenda anual de un día de trabajo. Es una ofrenda anual, no es el 10%, porque muchos dicen que nosotros le estamos robando a Jehová. No es posible, no le robamos a Jehová. Muy bien, decimos entonces, es voluntario. Si nos acordamos de a quién debemos pagar el diezmo, es al levita en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es en la iglesia. ¿Quién recibe el diezmo? Los pobres en el Antiguo Testamento y el levita. En la iglesia actualmente quien recibe el diezmo es en la iglesia y se reparte para los diferentes servicios y se recoge en mercados para los pobres también. Ese sería parte del diezmo y diezmo. Y esta es una realidad que vivimos nosotros. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Hay personas que pueden decir que Jesús lo cambió todo. Jesús no lo cambió. Vamos a mirar en no vengo a cambiar. Mateo 5:17. Vengo a mejorar, vengo a dar plenitud al mandato primero de los padres y de la ley mosaica. A vino nuevo, odres nuevos. Mateo 9:14. Vino a hacerlo todo nuevo, porque las circunstancias en 2 Corintios 8 era que no se obliga a las personas a que den el diezmo porque no habían cosechas, no podían dar el diezmo porque eran pobres. Es un pobre, para los pobres era muy complicado. Si lo que se recoge es para los pobres, un pobre ¿cómo va a dar? Es lo que tienes que recibir. El pobre recibe, no da, sino que recibe. Entonces Jesús dice, para no complicar todo este mandato que era demasiado pesado para los pobres, del 10% de las cosechas que daban al levita para los pobres, se volvió un círculo muy complejo donde no tenían la capacidad de dar el 10%. Si ustedes ven en Colombia, la gente da el IVA del 19%, la gente ya no puede más. En otros países el 15%, el 10% del IVA y otros impuestos, en muchísimos impuestos, se hace pesado. Entonces, esas leyes Jesús las quiso cambiar por unas ofrendas voluntarias en 2 Corintios 8:12. Es voluntario. Jesús, cuando los 10 leprosos dice, vayan y den la ofrenda al sacerdote, al levita, den la ofrenda voluntaria, lo dice Jesús. Busquen en la Biblia la sanación de los 10 leprosos y se darán cuenta cómo Jesús está diciendo esa sanación y ese pago de ofrenda más no es 10%. Y hago todo nuevo en Apocalipsis 21:5.
Eso es a lo que vino Jesús, a lo que vino el Señor a hacer una gran reforma de todo esto. Quiero que, resumiendo nuevamente y muy rápidamente, decimos, la verdad del diezmo del pueblo de Israel era obligatorio. Nosotros no somos judíos. Atención, tú no eres judío, yo no soy judío, no estoy obligado al diezmo. Tú no estás obligado al diezmo, porque esas leyes de tradiciones mosaicas del pueblo de Israel, de la tradición del pueblo de Israel, de lavar ollas, jarras, purificación, la circuncisión, todas las ofrendas, las primicias son para el pueblo de Israel. Tú no eres Israel, tú eres cristiano. Si me estás escuchando, si estás viéndome, tú no eres del pueblo de Israel, tú eres cristiano y tú debes hacer una ofrenda, no estás obligado. Si tú estás en alguna religión, en algún movimiento cristiano y te obligan a dar el diezmo, tú no lo tienes que dar, no lo tienes que dar. Y te lo digo en el nombre del Señor. Lo estaban obligados, era el pueblo de Israel, con las leyes del pueblo de Israel, y Jesús dijo no, y San Pablo, esas leyes los abruman, esas leyes que eran más de 600 leyes, los tenían completamente ahogados. Jesús vino a ser un hombre nuevo, libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú debes estar tranquilo, no te dejes envolver con que tienes que pagar el diezmo porque dice Malaquías 3.8, no lo tienes que hacer. Lee Malaquías 3.5 y te das cuenta que si tú eres viuda, huérfano, pobre, tú debes recibir ese diezmo, pero en el alimento en donde estás, déjate ayudar, date cuenta que Jesús te hace libre. Por eso Jesús, a eso fue lo que vino, a liberarnos del pueblo de Israel, del judaísmo. Si tú continúas con esas leyes, entonces Cristo no te ha hecho libre y tú no eres libre, sino que estás amarrado a unas leyes con un pastor y con una iglesia. Libérate, eres cristiano, lee la palabra y te darás cuenta que en Malaquías 3.5 eres libre, Jesús te ha liberado. Dios te bendiga, seguimos unidos en oración, aprende ya la palabra, oremos y puedes continuar siguiéndome, dando like. Mi nombre es Padre Víctor Márquez, iré identificándome poco a poco cada vez más para poder ayudarte en algunas preguntas que tengas personalmente. Dios te bendiga.